اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Desde la vida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sus palabras y sus acciones eran extremadamente importantes para las personas que le rodeaban, porque al fin y al cabo él era el ejemplo básicamente de lo que es ser humano por excelencia. Naturalmente, los compañeros del profeta tratarían de recordar y registrar todo aquello que él dijera, o al menos una importante cantidad de ello. En esta época no había papel conocido y muchos de ellos se sabe que registraron citas del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e información relativa al profeta Muhammad y su hábito en, por ejemplo, pieles, parches. Jabir bin Abdullah, Ali ibn Abi Talib, Abu Huraira, Abdullah bin Amr bin al-As son algunos de los compañeros que se sabe que tenían documentos o sahifas, como eran conocidos, escritos. Estos documentos no eran oficiales, sino que eran elementos personales de estos compañeros del profeta. Es interesante notar que algunos de los compañeros del profeta que más registraron sus acciones fueron aquellos que más tarde llegaron a lo largo de su misión, siendo el ejemplo más claro el de Abu Huraira. El siguiente narrador más prolífico después de Abu Huraira es nada menos que el hijo de Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Umar, con más de 2000 hadices. Ibn Abbas, por ejemplo, que era muy joven cuando el profeta falleció alayhi salatu wassalam, narró algo más de 1500 hadices. Una cosa es cierta, algunos de estos compañeros más jóvenes como Abu Huraira e Ibn Abbas estuvieron poco tiempo con el profeta, y mucho de lo que narran o mucha de la información que obtuvieron fue a través de otros compañeros más mayores. Y no es de extrañar que las personas que convivieron con el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam transmitieron mucha de la información, como por ejemplo el sirviente Anas ibn Malik y la esposa del profeta Aisha, cada uno de ellos con más de 2000 hadices. Y es más, muchos de los compañeros del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam que más participaron en su vida pública son algunos de los que menos narraron en lo que se refiere a hadith, como por ejemplo Abu Bakr, Omar o Ali ibn Abi Talib. No obstante, estas personas transmitieron parte del ejemplo del profeta Muhammad, como en su propio ejemplo, es decir, tomando decisiones de gran envergadura que no fueron dictadas directamente por el profeta, pero se basaban en el espíritu de las enseñanzas del profeta. También se da uno cuenta de que diferentes compañeros del profeta narran más información en relación a temas específicos que probablemente pueden ser de su interés o están relacionados con su vida cotidiana junto al profeta. Por ejemplo, Aisha narra una gran cantidad de material en lo que se refiere a la vida higiénica personal del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Tras la muerte del profeta alayhi salatu wassalam, sus compañeros naturalmente fueron quienes transmitieron este legado práctico, digamos, a la siguiente generación, que pasaría a ser denominada los tabi'in o los sucesores. Y de hecho estos compañeros se repartieron por aquellos territorios donde había musulmanes. Entonces vemos que Ibn Abbas tuvo un papel crucial en la ciudad de Mecca, Ibn Mas'ud en la ciudad de Kufa en Irak, o incluso Salman al-Farisi en Isfahan. La generación de quienes aprendieron de los compañeros del profeta, es decir, los tabi'un, transmitieron sus sahifas o sus textos escritos, los de ellos mismos y los de los compañeros que habían adquirido, pero mayoritariamente transmitían de forma oral. Y esto no es algo que deba extrañarnos, en primer lugar porque era gente en una época en la cual la memoria estaba siendo más utilizada y estas personas estaban acostumbradas a memorizar grandes cantidades de poesía y cosas similares. Muchos de ellos no tenían acceso a la escritura, y además de eso hay que añadir que incluso en una cultura en la cual hay escritura como la nuestra, naturalmente yo voy a explicar experiencias de mis padres, experiencias que tuve con mis abuelos, las voy a explicar de forma oral. Generalmente ninguno de nosotros tiene por escrito mi abuelo me dijo tal cosa, mi padre me dijo tal cosa, sino que son cosas que recordamos y explicamos oralmente. Nos encontramos reportes o hadices en los cuales el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam expresa opiniones negativas e incluso prohibitivas acerca de que se pongan por escrito sus dichos. No obstante, encontramos otros textos en los cuales anima a las personas a escribir sus citas, y en algunos casos incluso pide que se le escriban o encomienda que se le escriban algunos de sus discursos. Entonces la mayoría de eruditos lo que hacen es observar que estos últimos tipos de hadith o textos en los cuales el profeta Muhammad alayhi salatu
salatu wassalam da orden o pide o permite que se escriban sus citas, fueron pronunciados generalmente hacia el final de su biografía, cuando el Corán ya prácticamente estaba compilado, de lo cual se deduce que esa prohibición inicial debió deberse a un miedo a que se mezclara la información con la información del Corán. El hecho de que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam pidió y encomendó que los presentes transmitieran a los ausentes y pidió que Dios ilumine el rostro de aquellas personas que transmiten la información que han recibido acerca de él, estas citas son recurrentes, es decir, no cabe duda de su autenticidad porque han sido transmitidas por un número de compañeros del profeta demasiado elevado como para considerar la posibilidad de conspiración común. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de que mucho de este material se transmitía oralmente, que en aquella época en la lengua árabe no había vocales ni señales diacríticas, lo cual implica que un mismo texto consonántico podía leerse de diferentes formas. Entonces, aquellos casos en los que hubieran sahifas o textos, estos textos eran una ayuda, pero en realidad necesitabas siempre a un maestro o alguien que te lo leyera para que tú pudieras entenderlo de la forma correcta en lugar de insertar las vocales equivocadas, con lo cual podrías cambiar el significado del texto. Esto no significa que la mayoría de transmisiones orales no se basaran en material escrito. Si cogemos los 8 métodos de transmisión de conocimiento de hadith o tahammulul ilm, veremos que 7 de ellos se basan en material escrito. Incluso cuando un profesor o un instructor de hadith explica verbalmente a sus alumnos, en muchos casos se está basando en el material que él tiene escrito y esos alumnos al recibirlo lo están poniendo por escrito. De modo que el hecho de poner las cosas por escrito realmente era importante y cada vez adquirió más importancia. De hecho, el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam murió en el año 632, poco después del año 700 de la era gregoriana. Podríamos decir que ya era bastante común poner por escrito los textos de hadith e incluso el erudito Shihab az-Zuhri, algunos como él lo consideraban algo completamente necesario. Otra cuestión importante era los textos de hadith o las citas atribuidas al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam deben ser transmitidas de forma exacta. No tardó mucho tiempo la gente en darse cuenta de que esto no era factible ni era posible, porque realmente en muchos casos se puede alterar una palabra, quitar otra o incluso sustituir por un sinónimo. Por tanto, se empezó a crear esta conciencia de que lo importante es ar-riwaya bil ma'na, transmitir el significado de lo que el profeta Muhammad dijo, eso sí, transmitir las palabras de lo que dijera en la mayor medida de lo posible. Ahora que ya sabemos qué es el hadith y cómo se transmitió el hadith hasta el momento de las colecciones, vamos a dejar esto aquí. En el siguiente vídeo vamos a hablar de las colecciones, si Dios quiere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.